este 2019 llegó cargado de visitantes. Por eso voy a empezar a saludarlos por regiones. ¿Listo? Vamos a empezar de sur a norte. Entonces vamos a empezar saludando a nuestros hermanos de Cali. Mira. Tenemos una hermana muy especial en el día de hoy, que es mi mamá, que vino a visitarnos. Eugenio y Lina vinieron desde Caldas. Pero también tenemos muchas personas de Bogotá. ¿Dónde están los de Bogotá? Y bueno, vamos subiendo y llegamos a Barranquilla. Saludos a los de Barranquilla. Pero no, internacionales, también hay hermanos de Estados Unidos. Quiero que saluden a nuestros hermanos de Estados Unidos. Feliz año. Qué interesante, ¿no? Los años pasan y pasan, imagínense, ya estamos en el 2019. Hace poco, yo creo que quedó marcada mi vida cuando en el 2000, ¿se acuerdan? No, en el 2000, el 31 de diciembre de 1999 al 2000, ¿se acuerda que decían el mundo se va a acabar? Los computadores, todo se va a atrofiar porque cambiamos. Y miren, llevamos 19 años después. El tiempo pasa muy rápido. Imagínense, Sarai ni siquiera había nacido. Hoy quiero que sigamos estudiando las Escrituras. Y vamos a continuar con Lucas capítulo 19, del 41 al 48. ¿Y recuerdan lo que se predicó hace 8 días? ¿Recuerdan sobre qué hablaron? ¿Recuerdan que hablaba sobre Jesús entrando a Jerusalén, montado en un burrito? Acompáñenme a Lucas capítulo 19, pero al versículo 37. ¿Listo? Dice así: al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Eso quiere decir que Jesús va a entrar haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un burrito. Y quiero invitarlos hoy, ya que vienen de tantos lados, que abrochen sus cinturones, que vamos a despegar. Quiero llevarlos a un lugar, Mike. Quiero llevarlos a un lugar y quiero que conozcamos. Imagínense, en un minuto los traigo aquí. Este es el Monte de los Olivos. No, esta es una señora que tiene plata para el Monte de los Olivos, pero es el Monte de los Olivos. Parece muy interesante porque si ustedes ven, dice la escritura que él iba bajando del Monte de los Olivos. Eso quiere decir que yo le coloco que más o menos iba por acá en este lugar, iba bajando montado en su burrito, ¿cierto? Y de aquí empieza a reflexionar sobre Jerusalén. Vamos a los versículos 41. Miren cuál es lo que dice. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo.
Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. ¿Saben? Dicen de que él estaba entrando, y él dice que desde lejos alcanzó a ver toda la ciudad. Por eso yo pienso que está por acá. Resulta, ¿ven toda esta ciudad acá? Toda esta es Jerusalén. ¿Ven esta cúpula que está aquí? Esta es la cúpula de la roca. Es súper interesante porque resulta que esto es una mezquita musulmana. Y muchos piensan de que cuando llegue la nueva Jerusalén o el nuevo templo va a llegar a destruir desde el cielo, va a llegar y lo va a destruir. Entonces Cristo estaba aquí y empezó a reflexionar sobre su ciudad. Reflexionó sobre Jerusalén. Y en ese momento pasa algo muy interesante, porque Jesús, al reflexionar, número uno, llora por su pueblo. Número dos, profetiza a su pueblo. Número tres, enseña a su pueblo. Estos son 3 puntos que quiero que lo desarrollemos a partir de la escritura y podamos contextualizarlo y poder interiorizar en nuestra vida y podamos ponerlo a la práctica. Entonces yo pensaba y dije, ¿cómo puedo relacionar esto? Y mi familia aquí en Medellín es orgullosamente del Picacho. ¿Lo reconocen? Sí, del Picacho. Del Picacho. Aunque mi esposa dice, no, nosotros somos de París, pero mentira, vea. Yo la iba a visitar ahí más abajito, yo la iba a visitar. Pero pensé, ¿con qué lo puedo relacionar? Y pensé en este lugar. De los cerros que tiene Medellín, es el lugar donde mejor se puede divisar la ciudad. Y pensaba, ¿qué pasaría si Jesús se levantara ahí y empezara a reflexionar sobre esta ciudad? ¿Qué pensaría? O, como hay tanta gente, pensemos, ¿qué pasaría si llegara a Cristo Rey en Cali, a Monserrate en Bogotá, a Tubará en Barranquilla, o en los Cerros Altos en los Estados Unidos? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué reflexionaría? ¿Qué pasaría? ¿Sentiría tristeza? ¿Dolor? ¿Orgullo? ¿Qué pasaría? Quiero que trabajemos el primer pasaje que está cuando Jesús llora por su pueblo, y está en los versículos 41 al 44. Dice: Jesús se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ello. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero esto está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. Y en esta escritura Jesús llora por Jerusalén. Y si usted lo ve, eso es casi poético, ¿no? Jesús bajando en su burrito, divisa la ciudad y empieza a llorar por ella. ¿Pero por qué estuvo llorando por Jerusalén? Es muy claro. En el 42 dice: porque si ojalá supieras aquello que te puede traer paz, pero no lo reconocieron. Ojalá pudiera reconocer el tiempo en el que vino Dios a salvarle, pero no lo han reconocido. En conclusión, no reconocieron a Jesús como el Salvador. Jesús reflexiona sobre su pueblo y siente dolor porque dice: ha llegado lo que ustedes estaban esperando, ha llegado el Mesías, ha llegado la salvación, pero ustedes simplemente lo han dejado pasar y dicen: no creemos en ti. Tú no eres el Hijo de Dios. Y siente que recuerda que Lucas, el Evangelio del Salvador, precisamente ellos estaban esperando un Salvador terrenal, y él está diciendo: no, yo soy un Salvador espiritual. ¿Saben? Jesús siente una gran tristeza por su pueblo, sencillamente porque era su pueblo. Y si ustedes me preguntan,
A veces me han hecho esta pregunta, ¿y por qué Jerusalén o por qué Israel? ¿Por qué los judíos? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque Dios lo quiso. Él es el Señor. Y Él quiso escoger al pueblo de Israel para traer la salvación. Y sentía un profundo dolor y pensaban los padres que tienen hijos, en muchas ocasiones han llorado por sus hijos, ¿cierto? Tal vez de alegría, o de tristeza, o de desesperación. ¿Qué será de mis hijos? Así mismo Cristo llora por su pueblo, porque se siente conmovido, porque yo sé cuál es el camino, pero tú no lo quieres seguir. Muchos padres piensan así, ¿no? Muchos padres saben cuál es el camino y miran, ojalá este muchacho me entendiera, ojalá toman el camino que deben seguir, pero sencillamente decide tomar otro. Y ustedes dirán, pero ese Jesús como 3 añitos lidiando con este pueblo y se pone a llorar. Yo he lidiado con estos muchachos 15, 18 años y vea, aquí estoy firme luchando por ellos. ¿Saben por qué llora Jesús? Porque desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, se empeñaron, Dios se empeñó a cómo podía ser de que este pueblo volviera a Él. No lloró por 3 años, Él lloró por muchos años, de ver cuántos profetas habían enviado, cuántas señales habían hecho por su pueblo, y sencillamente este pueblo lo había rechazado. Llora porque sienten que en realidad lo han despreciado. Tal vez llora por la sangre de los muchos profetas que murieron predicándoles a esta gente. Lo interesante de esto es que ahora, 2000 años después, Jesús en los cerros más altos de la ciudad, ¿qué sentiría por nosotros? ¿Qué sentiría parado en el Picacho mirando de norte a sur? ¿Y qué sentiría? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿Orgullo? ¿O desilusión? ¿Saben? No quiero ser fatalista, pero tengo que decirles que lamentablemente volvería a llorar por su pueblo. Muy profundamente. ¿Saben? Ayer estaba en el pueblito paisa y decía, oiga, esta tierra sí que atrapa a la gente. Cuando me casé yo le decía a mi esposa, ay, Medellín, no, es que no vamos a ir para Medellín, no, a mí no me gusta. Pero ayer reflexioné así, esta tierra envuelve, muy chévere, muy bonita, muy buen clima, pero la realidad es que es una tierra muy religiosa. Iglesias por todas partes. No, Jorge me pregunta acá, ¿cómo se llama esa iglesia? Porque hay iglesias por todos lados. Hay frases célebres de los paisas, ¿no? Dios le pague, Dios le bendiga, Dios, ¿cierto? Porque siempre está ahí. Ave María, todo eso viene aquí. Pero, ¿saben? Es triste escuchar la cantidad de muertos, drogas. ¿Saben? Y aquí en Medellín hay una problemática muy fuerte. La prostitución me dio tanto dolor escuchar que Medellín es famosa mundialmente, imagínense, por la prostitución. Las personas de otros países vienen a cumplir sus sueños de ser narcotraficante por un día y lleno de mujeres. Eso es lo que tiene Medellín, ¿saben? Y veo como Jesús llora por su pueblo porque no se volvieron. ¿Qué pensaría ahorita de nosotros cuando conocemos al Salvador, cuando conocemos a Jesús, pero sencillamente no nos queremos volver a Él? ¿Ustedes saben por qué muchas veces la gente señala a los cristianos? Porque en la gente tiene la esperanza en los cristianos, porque saben que es el camino bueno. Dicen, ¿y ustedes que son los buenos? Si usted no hace lo bueno, entonces ¿dónde vamos a llegar? Conocen quién es el Salvador, conocen cuál es el mejor camino, pero ¿saben? Sencillamente no lo quieren hacer. ¿Qué diría de las personas que vienen a la iglesia por meses? Saben que es el mejor camino, saben que es lo que necesitan seguir, pero por X o Y razón no quieren volverse a Él. Y peor aún, los que lo conocemos
y aceptamos que Él es el Salvador, pero nuestra vida no es congruente con lo que Él es. Peor cuando decimos, no, yo soy cristiano y levanto las manos y la Biblia, pero nuestra vida no tiene nada que ver. ¿Qué pensaría Jesús de nosotros? ¿Qué pensaría Jesús de nuestra vida? ¿Saben? Y lo más interesante de todo es que para ellos estaban muy bien. Muy bien. Ellos iban al templo, daban sus ofrendas, daban no solo sus ofrendas económicas, sino sus ofrendas de animalitos. Cumplían las fiestas, guardaban el sábado. Entonces, ¿saben? Es muy interesante porque a la vista de todos estaban bien. Eran personas religiosas muy bonitas. ¿Saben cómo quiénes? Como cada uno de los que estamos aquí. Como cualquiera de nosotros que nos ven saliendo los domingos bien vestidos, con la Biblia en la mano, y vamos para la iglesia, y cuando nos sí, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Pero ¿saben? Jesús sencillamente dijo, eso no me importa. Adivinen qué fue lo que Él vio en las personas. El corazón. Él se acercó y dijo, ay, yo sé que hay allá adentro, y no se han querido volver a mí. No se han querido llegar a aquel que les puede traer paz, aquel que les puede traer la salvación. No, hagamos otra cosa. ¿Saben? ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué pensarían? Es una muy buena pregunta. ¿Qué pensarían de mí, Jesús, en este momento? Si llegara en ese momento y viera mi vida, ay, ¿qué pensaría? ¿Saben? Hay algo que me llena mucho de esperanza, y es que Jesús llora por su pueblo. Esa es una muy buena muestra de que Jesús no es indolente con lo que nos está sucediendo. Es evidente que Jesús no deja pasar por alto nuestras situaciones. Es evidente que Jesús no simplemente, usted pecó, mire usted cómo se la soluciona, mire usted ver cómo hace. No. Ve a un Jesús que le duele lo que a nosotros nos duele. A un Jesús que está atento de nuestra vida. Y un Jesús que tiene la mano dispuesta para decir, ven, acércate a mí. Pero adivinen de quién es la decisión de acercarse. De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros es la decisión de, oiga Señor, sí, me voy a acercar, voy a estar a su lado, pero de corazón. Voy a convertirme a usted y voy a vivir conforme sea su voluntad. Jesús, además de llorar, también profetiza a su pueblo. Muy interesante, yo creo que es la primera vez que veo que Jesús da una profecía al pueblo de Israel. Y saben, y esto es súper interesante, porque deben hablarles un poco de historia. Jesús, más o menos en el año 33, pongámosle, estaba haciendo su entrada triunfal. Resulta que en el año 70, más o menos 40 años después, pasa esto. Miren lo que dice el versículo 43. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Resulta que Jerusalén estaba reinada por el Imperio Romano, ¿cierto? Algo así como nosotros somos Colombia, estamos en Antioquia, pero tenemos un gobierno mayor, ¿cierto? Que sería el gobierno central, y ellos serían los que mandan. Resulta que en ese tiempo el Imperio Romano, yo creo que ustedes han escuchado sobre Alejandro el Grande, sobre todo, ellos reinaron en muchos lugares y parte de eso fue Jerusalén. Ellos llegaron a Israel y lo gobernaron, solo que ellos dijeron, bueno, vamos a ser buenos con ustedes, vamos a dejarlos que ustedes sigan sus pensamientos, sigan sus creencias, y siempre y cuando ustedes no se rebelen contra el imperio, está bien, no hay problema. Resulta que Nerón, que era un emperador, llegó y decidió robar todo lo que había en el templo, todas las cosas de oro del templo. Y cuando el hombre se llevó todas las cosas, dijeron, ¿cómo? ¿Usted cómo nos viene a llevar todo esto? Y empezó la revuelta judía.
Y muy interesante, había un historiador que se llamaba Josefo. Resulta que dice que él era judío, y es muy increíble ver cómo él, aunque él era judío, él trabajaba para el Imperio Romano. Entonces, él contaba la historia de acuerdo al imperio, ¿cierto? Y él da muestra de cómo, miren tan interesante, así como lo dice la escritura, así sucedió. Mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la edad ni respeto por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes por igual, fueron matados. Él está documentando lo que sucedió 40 años después. El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran arrasados por tierra, dejando solamente las más altas de las torres y la porción del muro que se acercaba a la ciudad por el occidente. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado que los visitantes del lugar en el futuro no tendrían ninguna razón para pensar que la ciudad hubiera estado alguna vez habitada. 40 años después de esto, acabaron con el templo. ¿Se acuerdan donde estaba parado Jesús viendo? Claro, Jesús tenía una vista completa del templo y dice, y lo acabaron. Este se llama el Arco del Triunfo en Roma, y muestra, porque resulta que Nerón muere, sube Vespasiano, y el que hace la conquista es Tito, el hijo de Vespasiano, y muestran cómo, aquí muestra cómo se estaban llevando la menorá, la mesa del pan. Entonces hay muestras históricas muy claras de que fue algo que sucedió, fue algo que evidentemente que pasó. Jesús les dice, ustedes, esto se va a acabar, esto va a terminar. Y hay muestras históricas de que esa profecía se cumplió. Pero ¿saben? Más allá de la profecía, demuestran la realidad por la cual no se había vuelto a él. Más allá de, sí, sucedió, muy bien. Pero ¿saben cuál fue lo que pasó? ¿Por qué les dice eso? Resulta que ellos tenían el templo y toda su esperanza, todo lo que ellos eran, la habían puesto en el templo, en las cosas terrenales. Ellos todo estaba ahí, en el aquí, en el ahora. Por eso no reconocieron al Mesías. Por eso no reconocieron a Jesús. Por eso, y lo más triste de todo es que por eso fue lo que terminaron los romanos con ellos. ¿Saben? Es tan increíble ver cómo ellos, a pesar de que celebraban muchas cosas que Dios había hecho por su pueblo, sencillamente se olvidaron. ¿Saben? Ellos celebraban la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Cuando Dios los había sacado de Egipto. ¿Sí? Las enramadas, cuando estuvieron en el desierto y cómo Dios los sostuvo. Y a pesar de todo eso, quitaron su esperanza en Dios y la empezaron a colocar en las cosas terrenales. Y eso hoy es muy famoso hoy día. ¿Sí? El evangelio de pare de sufrir es muy evidente. Pare de sufrir, usted es hijo, usted es hija del rey, usted tiene que ser rico. ¿Saben? Sin menospreciar a nadie, porque en muchas ocasiones ellos o ellas no lo hacen de mala fe. Yo creo que no necesariamente. Y evidentemente nuestra iglesia no es la única. ¿Sí? Pero es el evangelio que se ve hoy día. Y es el evangelio que muchos nos gusta escuchar. Preferimos el evangelio que nos diga, no, usted va a estar bien, usted no va a tener problemas, a decir, no, oiga, usted va a pasar por dificultades. Usted va a perder su trabajo por ser fiel a Dios, por ser honesto. Usted va a perder muchas cosas. Usted no venga a buscar nada porque tal vez a usted le va a ir muy mal. ¿Pero por qué? Por seguir a Dios. Pero en muchas ocasiones esas cosas materiales son las que realmente nos traen paz, son las que nos traen salvación, y por eso no reconocemos a Jesús. Tener un trabajo estable, tener dinero, tener carro, casa,
No tener deudas son cosas que, ay, estoy tranquilo, yo puedo caminar. ¿Y cuántos nos han dicho, o no hemos dicho, ay, estoy tranquilo porque no tengo ni una deuda? No, estoy en paz porque, ay, por fin tengo mi casa, por fin no tengo deuda. Sí, cuando no esté entonces, ¿qué va a pasar? Toda nuestra seguridad la colocamos en cosas terrenales, ¿saben? Hacemos cualquier cosa por alcanzarlas, porque son nuestra seguridad. Y es triste ver cómo familias se acaban porque los papás, la mamá mantienen trabajando y los hijos lo dejan con cualquiera. No los educan. ¿Saben? Es muy interesante cuando, no sé si me dan ganas de llorar o me hace reflexionar mucho cuando a los estudiantes los pongo a reflexionar sobre su vida y me dicen, ¿qué? Mi papá, mi mamá llegan a meterse al celular y no me prestan atención. Trabajan todo el día y llegan y luego llegan a meterse y me dicen, profe, y no me prestan atención. Uy, ¿qué es la realidad? O sencillo, la moda de hoy, no, si empieza a llorar, ¿qué es lo primero que hacemos? Venga, ¿cierto? Metan en el celular, ponga de jueguitos y no. Y el niño puede estar muriendo por dentro. No, tenga. Tiene el brazo quebrado ahí. Juegue. Pero no. Es cierto, estas cosas nos están consumiendo. Ahora yo preguntaría, ¿qué pensaría de nosotros hoy día? Tal vez profetizarían, trabajan y trabajan. A trabajar y trabajar, ¿se acuerdan? Pero algún día morirán. Y otros, adivinen, gastarán su plata. Lo que ustedes tanto trabajaron, otros la van a gastar. Hacen cualquier cosa por su trabajo, pero algún día su trabajo no va a estar. Hacemos cualquier cosa por nuestros trabajos, pero todos tenemos reemplazo en esta vida. El único que no tiene reemplazo es Dios. De resto, no, es que yo soy muy importante en mi trabajo. Sí, renuncia y verás que al otro día ya le tienen reemplazo. 2 o 3 reemplazos ahí, ya están mejores que usted. ¿Saben? Y lo interesante de esto es que estas cosas son muy terrenales. Y como son tan terrenales, las tenemos que renovar, porque son finitas, porque se acaban. Entonces tenemos que ir trabajar. En cambio, el reino de los cielos es eterno. Por eso murió una vez y para siempre, no necesitó hacer más, porque esto va a ser por la eternidad. Y cuando Él vuelva, Él es el que nos va a traer salvación. ¿Saben? Y esto del trabajo es muy interesante. Les confieso que para mí es algo muy importante. Yo reflexionaba sobre esto en mi vida y veo que para mí tener un trabajo estable, saber que el 9 de enero voy a llegar a un trabajo y que el 15 voy a recibir un sueldo, es muy importante. Pero ¿qué va a pasar cuando no lo tenga? ¿Qué va a pasar el día? ¿Saben? He pensado mucho como, ¿qué pasaría si algún día quedo en una cama? Cuando ya tenga que ser ayudado por otros, cuando no me pueda valer por sí mismo, ¿qué va a pasar? Entonces ya mi seguridad se acabó, ya no tengo nada más que hacer y ya me voy a morir. ¿Saben? Menos mal que existen las escrituras y me acuerdo de escrituras que me dicen, no se preocupen por nada. Yo doy de comer a los pájaros y doy de vestir a las flores. Tranquilos que yo voy a estar con ustedes. Lo que sucede es que nuestra paz es muy circunstancial. Nosotros, si tenemos trabajo y estamos bien, tenemos paz. Pero si entonces nos dolió la cabeza y ya nos morimos, ya hasta el mundo se acabó y esto es muy mal. Cuando veo que la paz no más que ser circunstancial, necesita ser algo que venga de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cuidará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros necesitamos pensar en dónde tengo mi corazón puesto. ¿Sí? ¿En dónde? En la casa que tengo aquí con 10 habitaciones, con baño, de 3 pisos, o aquí. Y me gusta mucho esta imagen porque, si ven, es una casa muy sencilla, pero es la casa eterna.
es el lugar donde Dios vamos a habitar y vamos a estar al lado de Dios. El momento donde podemos pensar, ¿dónde está mi seguridad? ¿En las cosas de aquí o en las cosas del cielo? ¿Saben? Hablar sobre las cosas del cielo es tan complicado en un mundo tan posmoderno. Y sé que para Isabela, Dubraska, Saray y Sofía tal vez sería tan difícil pensar, ay, ¿cómo? Si aquí me enseñan en el colegio, en todos lugares, que el aquí y el ahora es lo importante. Y esa es la sociedad hoy día. O no me digan que cuántas veces no escuchamos, compren en diciembre y paguen en febrero. ¡Ay! ¿Cómo compren en diciembre y paguen en febrero? Uy, venga, yo voy a comprar los regalos de todo el mundo y voy a comprar la ropa. Ay, sí. Claro, ese es el aquí y el ahora. Ah, bueno, yo disfruto. Y llego como Papá Noel a la casa y tenga su regalo, y en febrero, adivine qué va a llegar. Pues sí, señores, llegará la cuenta con intereses, porque los 2 meses que corrieron le van a cobrar los intereses. Y de ahí para allá, pasarán 3 navidades más usted pagando los regalos del 2018. Pero no importante, aquí, el ahora. ¿Qué me trae? Disfrute aquí. ¿Cómo me lo puedo disfrutar? No, es que me voy a meter una borracha. Ay, aquí yo disfruto. Voy a tener mujeres aquí. Pero nunca pensamos en el allá. ¿Por qué la gente ahora es tan difícil ahorrar? Y eso que yo creo que los países ahorran muchísimo. Pero en muchos lugares es difícil de ahorrar. ¿Sabe por qué? Porque gastemos todo lo que tengamos ahora, que mañana miramos cómo comemos. Pocas veces pensamos en el más allá. ¿Saben? Y hay muchos actos religiosos que sencillamente nos traen paz, nos traen seguridad. Pero Jesús, además de llorar y profetizar, también enseñó a su pueblo, y le enseñó de una forma muy, pero muy interesante. Y fue sacándolo, ¿se acuerdan? Vamos al versículo 45. Mire lo que dice. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Y no quiero abordar esta escritura como normalmente se hace, ¿no? Entonces normalmente dicen, no, es que aquí es la mejor muestra donde Jesús se enojó, y entonces, no, y si Jesús se enojó, pues yo también me voy a enojar, y empecemos a hablar de la ira santa. No sé si Jesús está hablando de eso. No sé si Jesús quiere trabajar el tema del enojo. Y pensámoslo desde una perspectiva lógica. Si Jesús llora por Jerusalén, profetiza por Jerusalén, adivina a quién le van a enseñar. A Jerusalén. Esto viene una enseñanza para los de Jerusalén. No quiere enseñar sobre la ira o algo así. Y Jesús hace frente a las prácticas religiosas. Y ¿saben? Y Lucas hace algo aún más increíble. ¿Saben qué es? Dice en el versículo 45, dice que comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Si ustedes comparan con el mismo relato que está en Juan o que está como en Mateo, adivinen sobre qué empiezan a hablar. Empieza a hablar sobre recaudadores de impuestos, empieza a hablar de que Jesús entra al templo y acaba con muchas más personas. Lucas en este momento se enfoca en los que están vendiendo. ¿Por qué se enfoca en ellos? Porque precisamente Jesús está haciendo frente a las prácticas religiosas. ¿Ustedes se acuerdan quién eran los 2 sumos sacerdotes que mataron a Jesús? Caifás y ¿quién más? Y Anás. Resulta que ellos tenían un negocio redondo. ¿Por qué? Imagínense que cuando usted llegaba al templo usted tenía que llevar una ofrenda. Y resulta que para que la ofrenda fuera aceptada,
Adivine quién era el que le daba el sello de aprobación. Claro, Anás y Caifás. Ellos llegaban y lo miraban y decían, no está bien para la ofrenda. ¿Y saben qué hacían? Los pasaban por un corralito por acá atrás. No, mijo, vaya y compre otro, vaya, le recomiendo a este vendedor, vaya y compre. Y él iba, compraba. Claro, como este sí es el de mi negocio, sí, este sí es este sí está bien. Resulta que usted se iba. Y al otro día adivina qué pasaba con su animalito. Lo vendía. Claro, ahí está la pirámide. Salía por el otro lado y lo vendía otra vez. Y ahorita sí, como sí tenía el sello de ellos, por eso sí era bueno. Tenían realmente un negocio. Y muy interesantemente adivinen quiénes son los que gritan que maten a Jesús. Los mismos, Caifás y Anás fueron los que dijeron, mátenlo y llévenlos y vamos a crucificarlo. Porque estaban acabando con ellos. Después de sacarlos, Jesús dice, mi casa será casa de oración. Y saben, esto no son palabras de Jesús, pues, en el momento. Acompáñenme a Isaías 56. Isaías 56. En mi Biblia es la 727. No sé la de ustedes, pero. Y aquí en Isaías está hablando. Si les recomiendo que anoten esa escritura y la lean completa, cómo Isaías está hablando, cómo los extranjeros, si se vuelven a él, ¿qué será para él? En realidad Isaías está diciendo, bueno, el que se vuelva a mí, el extranjero que venga acá y me acepte como Señor, miren versículo 6. Y los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrecen sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le está diciendo, esta casa, este templo debería ser la casa de oración. ¿Cómo así de oración? El lugar donde nos comunicamos con Dios. Este es el lugar donde ustedes van a tener una relación conmigo, donde ustedes van a poder hablarme, poder expresarse y venir a acercarse a Dios. Pero ustedes la han convertido ¿en qué? En cuevas de ladrones. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 8. Este sería el antónimo de Isaías, cuando dice, pero ustedes confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dice, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Y también les invito a que vean todo este pasaje y se van a dar cuenta de la fuerza que tiene Jesús cuando dice, ustedes, mi casa debería ser casa de oración, mi casa debería ser el lugar donde ustedes se acercan a mí, pero ustedes en realidad la han convertido en cuevas de ladrones. Ustedes han acabado con todo. ¿Saben? Ustedes han perdido el propósito, perdieron su rumbo, perdieron de vista para lo que ustedes habían estado acá. Y era tener una relación con Dios. En vez de ser un lugar donde les podía traer paz y salvación, la convirtieron en un negocio sucio. En vez de ser un lugar donde podían relacionarse con Dios y escucharlo,
sencillamente decidieron verlo de otra manera. Ahora, ¿qué nos enseñaría Jesús? Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Y no hablemos de iglesia como institución, hablemos del templo que hoy en día es. En 2 Corintios 6:16 dice que ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces no hablemos del templo terrenal, hablemos del templo espiritual. La vida de cada uno de ustedes, de nosotros. Y preguntémonos, ¿he perdido el propósito, el rumbo de seguir a Dios? Muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia por distintas razones. Problemas económicos, falta de relaciones, problemas matrimoniales. Bueno, tenemos cantidad de problemas. Pero, ¿sabes? Lamentablemente te tengo que decir que si ese es el propósito por el cual estás sentado o sentada ahí, estás perdiendo el tiempo. Dios no te va a arreglar tu vida. Dios no te va a decir, venga, usted como buen cristiano va a tener trabajo. No. Y hay hermanos que ha pasado. Pero ¿saben? No estoy diciendo que Dios no va a cambiar su vida. Porque hoy es un día muy especial. Porque hay personas que realmente sí conocen de a dónde me sacó Dios. Que realmente sí saben lo que Dios ha hecho en mi vida. Claro, Dios ha cambiado montones. Pero ese no ha sido el propósito. Eso ha sido producto ¿de qué? De que Jesús murió en la cruz y sanó mis pecados. Jesús, cuando veo las escrituras, ni siquiera yo veo que Jesús vino con el propósito de sanar enfermos o de darle de comer a la gente. Lo hacía así, pero en realidad el propósito de Jesús era salvar la vida de cada uno. Su propósito en esta tierra era traer paz y salvación. Eso es lo que es. Y si quieres acercarte a Dios, bueno, ¿qué vas a encontrar? Paz y salvación. ¿Paz con qué? Con Él. Tal vez no paz con los demás, o no paz en tu trabajo, o paz en tu vida, no. Tal vez te vas a meter en más problemas, pero hay alguna seguridad. ¿Sabes cuál es? Paz con Dios. Tus pecados van a ser perdonados y vas a poder mirarlo y decir, en algún momento voy a estar con Él. Esa debe ser nuestra razón de acercarnos a Dios. A veces esperamos tanto que Dios nos solucione la vida. Por eso cuando las circunstancias cambian, sencillamente nos alejamos de Él. Hoy quiero invitarlos a que estudiemos la Biblia, sí. Quiero invitarlos a que estudiemos, que nos acerquemos, que nos conozcamos a Dios, pero para cambiar tu vida o para cambiar tu condición con Él, para cambiar tu estado de pecador a alguien que está santo gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y pensado como cristiano, ¿cómo nosotros podemos cambiar de propósito nuestra vida? No solamente en la vida, sino en nuestros tiempos con Dios. Así como cambiar, porque somos expertos en cambiarle las funciones a las cosas. Entonces el control del televisor se convierte en un rascador de espalda también, ¿cierto? Entonces estamos y también cogemos. El cepillo de dientes sirve para lavar los zapatos. Tenemos muchas cosas que le cambiamos de función. Como ellos cambiaron de propósito el templo para convertirla en cueva de ladrones. Y en muchas ocasiones la Biblia y la oración se convierten en un fetiche en nuestra vida. Y oramos por cumplir. Y leemos la Biblia por cumplir. Entonces, no, es que tengo que pasar un tiempo con Dios hoy. Vamos a leer Jeremías 10. No entendí nada, pero ya leí. Ya soy salvo. Ahí voy a empezar. Yo he visto en mi vida que a veces la oración, y decimos, es que miren, los católicos repiten. Muchas veces nosotros repetimos nuestras oraciones. Y en realidad no hacemos las institucionales, pero hacemos nuestras propias oraciones. Y oraciones vacías. Y hablamos todos los días lo mismo, pero perdemos el propósito. Leer la Biblia no es leer la Biblia porque leer la Biblia me va a hacer salvo.
No, leer la Biblia es porque vas a conocer a Dios y vas a tener una relación con Él. Y lo que dice ella es que va a ser un espejo que te va a mostrar tu vida. Pero en ocasiones ni siquiera hace nada en nosotros. La oración es el momento en el que nos comunicamos con Él y le pedimos su ayuda. En conclusión podemos decir que Jesús en el Picacho llora por la condición de Medellín, por no aceptar su salvación. Profetizó a Medellín: colocamos nuestra esperanza en las cosas terrenales. Y número 3, le enseñó a Medellín a tener claro que una vida con Dios es de salvación y paz con Él. Muchísimas gracias por su atención.